Prédica número 2657, dada por el pastor Carlos Estal el miércoles 9 de marzo del 2016. Continuación, Cantar de Cantares, los besos del Señor, armadura, estando firmes. Bueno, estamos en Cantar de los Cantares. Empezamos empezamos en enero, a mediados de enero. Y hoy nos graduamos al versículo 2. Y créanme, todavía podemos seguirle sacando al versículo 1. Pero nos vamos a graduar al versículo 2. Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 2. Este es un libro, es muy especial en lo personal. Es un libro que Dios me lo abrió, permitiéndome experimentar muchas de las cosas que luego encontré escritas acá en este libro. A veces Dios nos da primero la experiencia y después nos regala el entendimiento teórico de lo que experimentamos. A veces es al revés. A veces Dios nos abre su palabra y entendemos los principios, pero todavía son teóricos porque no hemos tenido la experiencia. Entonces Dios nos regala la experiencia. Bueno, algunas cosas de Cantares deben haber venido la experiencia primero y después la teoría, y después la teoría primero y finalmente la experiencia. En mi caso, porque Dios me iba a permitir tener el privilegio de enseñar su palabra, en muchas ocasiones me ha dado la teoría primero y entonces después viene la experiencia. Por ejemplo, ¿saben por qué tenemos tanta libertad para alabar al Señor en este lugar? Y no andamos con que ya cálmense, ya tranquilícense. Así es en muchos lados. ¿Saben por qué no es así aquí? Porque Dios primero me regaló las teorías, toda la base teórica. Cuando empezamos a verlo en práctica, ¿cuál era el problema? Amén. Estamos practicando lo que dice la palabra de Dios. Y eso nos da, por eso dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Nos va a hacer libres, ¿para qué? Libres para poder practicar su palabra con plena libertad, porque tenemos el entendimiento, tenemos el conocimiento. Amén. Gracias a Dios. Bueno, Cantares para mí es un libro especial y ustedes estarán oídos por lo menos de esta cosa que se llama el código de la Biblia. Sí, ustedes saben que Dios codificó en su palabra. Pues no es ese el mensaje que necesitamos y que buscamos. El mensaje que buscamos es el que está literal aquí y buscamos entender lo que está escrito, pero de cualquier manera es como que Dios estaba esperando a que inventaran la computadora y a través de las computadoras ingresan todo el texto bíblico así sin espacios, o sea, de corrido. Y a través de la computadora uno puede pedirle buscar cada tantos intervalos. Y resulta ser que en todo el Pentateuco, puedo decirlo mal porque hace rato que no reviso, yo tengo cantidad de material de esto, pero creo que es cada 50 letras que aparece Yud, Hei, Vav, Hei, Yud, Hei, Vav, Hei, Yud, Hei, Vav, Hei, a lo largo de todo el Pentateuco. Cosas que solo una mano sobrenatural pudo estar detrás de este libro, cosa que ya sabíamos. Pero ahora Dios se está valiendo de las piruetas que el hombre fabrica para probar la autenticidad de la palabra de Dios. Bueno, no se los estoy prestando tampoco, pero tenemos el programa. Y Nico lo pasó por la computadora y resulta que mi nombre apareció 2 veces en el Cantar de los Cantares. Amén. Así es que eso les dice a ustedes cuán importante es este libro para mí. Así es que estudiando este libro les estoy abriendo el corazón, ¿verdad? Porque no hay para dónde. Amén, amén. Pero es emocionante. Sí, a la hermana Hicks la buscaron hace unos años en el programa del Código de la Biblia. ¿Y saben dónde apareció su nombre? Cabal, cuando el pueblo de Israel está a punto de cruzar el río Jordán para la tierra de Canaán. ¿Qué les parece? Y es exactamente el mensaje que Dios le dio a darle a esta generación. Sí, tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios. Así es que estamos en Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 2. Ya pasamos por el verso 1, Cantar de los Cantares. Y ya explicamos por qué este es el canto de cantos o la canción de canciones. Los niveles de cantos que hay y cómo es que vamos aprendiendo a cantar de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo, estos diferentes niveles de gratitud, estos diferentes niveles de alabanza. Pero luego en el verso 2, pues aquí ya entramos en materia.
Y miren qué cosa más extraña. Mucha gente se mantiene lejos de este libro porque no saben para qué sirve. Y creen que está describiendo una relación de amor humana. Y es imposible trazar una relación de amor humana que es imperfecta. Amén. Leyéndola aquí en el Cantar de los Cantares. Aquí no están hablando de una obra imperfecta, están hablando de una obra perfecta que Él hizo en el corazón de ella a medida que ella dispuso su corazón para buscarlo a Él. Y en el Cantar de los Cantares estamos aprendiendo cómo es que ella emprendió una jornada. Ella empezó a buscar tener una relación de amor más íntima, más estrecha, más profunda. Una relación de entrega, de obediencia, de sumisión a la soberanía del amado esposo celestial, cada vez más completa. Y eso la llevó no solo a que su naturaleza fuera transformada y a que su corazón se convirtiera en un jardín, en un huerto, en un jardín del Edén. Amén. A que las aguas de vida fluyeran en medio de su voluntad y en su corazón hubiera estos 12 frutos que dice el libro de Apocalipsis que va a estar dando el árbol de vida por toda la eternidad. Amén. No solo su corazón fue transformado, su naturaleza fue transformada. Ella dio fruto, sino que esto la llevó a experimentar una unión matrimonial con Él y Él la tomó por esposa en el capítulo 4. Así es que si nosotros queremos ser la esposa del Señor Jesucristo, aquí tenemos un mapa claro de cuáles son los pasos y en qué dirección debemos movernos, qué cosas debemos dejar que el Señor vaya tocando, convirtiendo, conformando a su imagen en nosotros. ¿En qué tiene que irse convirtiendo nuestro corazón? ¿Cómo se va convirtiendo nuestro corazón en un jardín, en un huerto de riego? ¿Qué clase de aguas deben fluir? Amén. Allí, ¿qué clase de fruto debemos dar? Lo más lindo es que en el capítulo 4 es que se consuma el matrimonio. Lo interesante es descubrir entonces, ya habiéndose casado con el Señor, ¿qué pasa del capítulo 4 al 8? Amén. Emocionante, ¿verdad? Y yo he hecho referencias a este libro toda mi vida, desde que lo entiendo, que es hace ratos. Y en el boletín, si siguen ustedes el boletín, hemos estado escribiendo acerca del Cantar de los Cantares y conectándolo más con la experiencia de la oración, ¿verdad? Pero qué emocionante poder leerlo de corrido o estudiarlo de corrido con ustedes. A lo largo de los años hemos estudiado el libro, pero así de corrido, creo que es primera vez. Por eso Dios está en esto. Amén. Entonces, miren qué osadía. El verso 2 dice: oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Ahora voy a leer hasta el verso 6. Dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman, o las vírgenes, o los demás cristianos. Dice: atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Ahora miren lo que se ganó. Sus hermanos se enojaron con ella. Dice: los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas. Mi viña que era mía no guardé. Cuando lleguemos hasta ahí les voy a contar cuál fue mi experiencia personal con esto. Así fue como se me abrió el libro. Es increíble. Camino solo hay uno. Camino al monte de Sión solo hay uno. Y de una forma u otra todos vamos a caminar por ese mismo camino si vamos camino al monte de Sión. Amén. Pero en la convención de entrenamiento que, pues no recién, pero que tuvimos el año pasado en septiembre, ¿se acuerdan que nos dedicamos al versículo 2 de Cantares? Porque el tema de la convención fue la armadura del creyente, que está en Efesios, mencionada en Efesios capítulo 6. Alguien dirá: ¿y qué tiene que ver Cantares 1:2 con la armadura del creyente en Efesios capítulo 6? Porque resulta ser que la palabra besar en hebreo, nashak, esta palabra significa equipar con armas, significa encender un fuego.
significa arder. Entonces la palabra armadura en Efesios 6 en las Biblias hebreas es la mismísima palabra neshek. La raíz es nashak. Así es que cuando Efesios 6 nos dice que nos vistamos toda la armadura de Dios, lo que está diciéndonos es que nos dejemos besar con los besos de su boca, y estos besos se van a convertir en nuestra armadura para poder hacer nuestra guerra defensiva, nuestra guerra ofensiva, y poder resistir hasta el final, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué son estos besos de su boca? Bueno, ¿qué sale de su boca? El apóstol Juan vio saliendo de la boca del Cristo resucitado una espada aguda de 2 filos, que no es otra cosa más que la palabra de Dios. Entonces, ser besados con los besos de su boca es ser besados con su palabra. Alguien dirá, pues yo cada vez que abro mi Biblia dejo que el Señor me bese. No, pues no es tan así. No, los besos son algo que enciende un fuego en nosotros, y es una experiencia tan viva, tan real, que esa verdad que se enciende en nuestro corazón se convierte en una armadura. Amén, amén. Esto significa que no es algo que vamos nosotros a hacer a un lado porque estemos pasando persecuciones o pruebas o problemas. Hay personas que a lo mejor tienen mucho conocimiento teórico en la cabeza. Esos no son todavía los besos de su boca necesariamente. Y cuando viene el primer problema, la primera persecución, hacen sus valijas y salen corriendo, ¿verdad? Eso no me suena a mí como una persona que tiene una armadura puesta y que está dispuesta a resistir hasta el final. Amén. ¿Qué son los besos de su boca? Es esa palabra que ha sido avivada en nuestros corazones de manera particular. Son esas porciones de la palabra que el Señor nos ha regalado a nosotros de manera particular. Han cobrado vida. Hemos obtenido un nivel de entendimiento y de conocimiento de esas porciones particulares de su palabra de una manera tan personal que, créanme, estamos dispuestos a dar la vida antes que negar la veracidad y la eficacia de aquella palabra que ya está viva en nuestros corazones. Amén, amén. ¿Se acuerdan que el trabajo del Espíritu Santo es hacer que la palabra cobre vida? ¿Verdad? ¿Sí? El apóstol Pedro, por ejemplo, en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Pues Pedro era Pedro. Pedro era Pedro. Y cuando se llevaron a Jesús para crucificarlo, él salió corriendo y se fue medio a esconder así lejitos para ver de lejos cómo estaba la cosa. Y en varias ocasiones se acercaron a él y le dijeron, tú eras uno de sus discípulos, te vimos con él. Yo no lo conozco. Luego viene alguien más y le dice, sí, tú eres de los de ese hombre. Tu manera de hablar te delata. Amén. Pero al final, a la tercera de yo no lo conozco, déjenme en paz, canto el gallo. Entonces el Señor solo debe haberle lanzado una mirada a Pedro, ¿verdad? Desde la cruz, y Pedro lloró amargamente. Él estaba lleno de teorías y conceptos, pues había caminado con el maestro por 3 años y medio y ya hablaba igual. Amén. Pero cuando llegó el día de Pentecostés y él fue bautizado con el Espíritu Santo y fuego, algo pasó con las teorías que él llevaba 3 años y medio de estar absorbiendo. Amén. De repente Pedro se levantó con una energía y una fuerza y una autoridad que él no tenía. Abrió su boca y dijo, acaba de cobrar vida en mi mente y en mi corazón el libro del profeta Joel, especialmente el capítulo 2. Cobró vida. El Señor me acaba de besar con los besos de su boca. Y entendió Joel y les predicó Joel y se convirtieron 3,000 personas ese día. Amén. Esa porción de la palabra cobró vida de manera particular para Pedro ese día. ¿Ven lo que estoy diciendo con besos de su boca? No voy a repetir toda la convención que acabamos de tener en septiembre, pero ahí debe estar en el internet. Ustedes solo búsquenla, encuéntrenla, óiganla y disfrútenla.
Amén. Así es que no me voy a detener demasiado. Si no hubiéramos tenido esa convención, les prometo que en el versículo 2 nos estacionamos 2 meses. Pero ya tuvimos esa convención, así es que ahí tienen todo el montón de cosas que necesitamos nosotros complementar para la lección que estamos haciendo ahorita en Cantar de los Cantares. Amén. Pero si él me besara con los besos de su boca. Ella obviamente no era extraña a estas experiencias. Ella está clamando por tener una relación de amor más intensa y más profunda con el Señor Jesucristo. Qué tristeza, qué pobreza reducir nuestra relación con el Señor Jesucristo a la acción mecánica de hacer acto de presencia, a un servicio religioso una vez a la semana, renegando todo el tiempo porque tenía yo mejores planes, pero me trajeron a la fuerza. Y encima de todo, ese predicador no se calla, habla y habla y habla. No, pues qué pena, qué tristeza. Amén. Ahí no hemos ni empezado a entender de qué se trata esto. Necesitamos tener una experiencia personal viva. Amén. Con el Señor Jesucristo. Ahora, oigan lo que dice: si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. El vino representa varias cosas en la palabra de Dios, pero por lo menos representa 2 cosas. El vino. ¿Se acuerdan ustedes del tabernáculo mosaico? Allá tienen ustedes el tabernáculo que representa la estatura espiritual del Señor Jesucristo, en la que la Biblia nos pide crecer, el Señor nos pide crecer. Pero el primer mueble, que es el primer mueble cuando entramos por la puerta que vamos a encontrar nosotros adentro del atrio, es el altar de bronce. En el altar de bronce vamos a encontrar nosotros la sangre de los sacrificios, ¿verdad? La sangre por el pecado rociada al pie del altar, y la sangre de los holocaustos y la sangre de las ofrendas de paces rociadas en los cuernos del altar y alrededor del altar. Amén. Ahí encontramos nosotros la salvación. Cuando entramos por la puerta que es el Señor Jesucristo, ¿qué vamos a encontrar sino la salvación, la redención que hay en su preciosa sangre? Amén. Y luego, ¿qué más encontramos en ese altar? Es en este altar, sobre las ofrendas y la leña que se ponía sobre el altar, que descendía el Espíritu Santo con fuego. Y el Señor venía y consumía esas ofrendas como una señal de aceptación. Amén. Y cuando el Señor ve que nosotros hemos hecho nuestro el sacrificio de Cristo, eso es todo lo que necesitamos para que el fuego del Espíritu Santo caiga sobre nosotros, bautizándonos. Amén. Y santificándonos aún más. Así es que en el altar encontramos representada la experiencia de la salvación y la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. El vino representa ambas cosas en la palabra de Dios. Por su color rojo representa la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Y por el movimiento y la efervescencia y los resultados que produce, representa el gozo del Espíritu Santo. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Así es que usted sí puede estar embriagado del Espíritu Santo. Eso sí se vale. Amén. Entonces, cuando dice mejores son tus amores que el vino, lo que está diciendo es: gracias a Dios por las bases, gracias a Dios por los fundamentos, gracias a Dios por la experiencia inicial de la salvación y del bautismo con el Espíritu Santo. Pero algo obviamente en su corazón estaba inquieto, incómodo, agradecido en un lado de la balanza, porque la salvación es más de lo que merecemos, y si a eso le sumamos el bautismo con el Espíritu Santo, ahí de plano ya es muchísimo más de lo que merecemos. Amén. Pero ese es un lado de la balanza, la gratitud por algo que no merecemos. Pero en el otro lado de la balanza resulta ser que esto solo es el inicio del camino, porque hay también una fuente de bronce a la cual podemos ir y ser bautizados en las aguas del nombre de la naturaleza del Señor Jesucristo. Y luego en el lugar santo encontramos un altar de oro a donde podemos ir, orar y empezar a experimentar todos esos mundos y niveles de oración en el Espíritu que existen. Y resulta que ahí también hay un candelero con
7 lámparas y 22 almendras, 22 manzanas, 22 flores, sumando 66 adornos. Su Biblia tiene 66 libros. Dios usó 22 letras para escribir toda la Biblia. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Amén. Por eso había 22 almendras, 22 manzanas, 22 flores. Aquí se nos abre la palabra. Aquí se nos abre la oración. Aquí se nos abre la palabra. Y aquí de este lado había una mesa con 12 panes. Y es allí donde ya no solo encontramos la luz de la palabra, sino ahí encontramos el sustento, la fortaleza, la fe que necesitamos para poder practicarla, ponerla por obra, confiar que si creemos en los principios de Dios, estos van a ser efectivos y eficaces. Amén. Y nos van a funcionar. Ok. Y luego un velo de por medio, y finalmente en el lugar santísimo encontramos el arca aquí abajo y el propiciatorio o la tapa o el asiento de la misericordia con los querubines aquí arriba. Entonces aquí estamos hablando de una persona llamada. Miren, hay cristianos que son salvos, genuinamente salvos. El Señor los ama y la salvación es todo lo que necesitamos para irnos al cielo el día que nos muramos. Eso de plano. Por supuesto, ya estudiamos que el Señor no solo tiene nuevos cielos para los creyentes salvos, también tiene una nueva tierra y también tiene una nueva ciudad. Amén. Bueno, pero hay gente genuinamente salva que está completamente feliz, satisfecha e instalada en ese nivel y no quiere más, no necesita más, ni siquiera se le ocurre pensar si hay más. Bueno, están llamados a llegar hasta ahí, ¿sí? Pero yo no sé cuál fue su experiencia, pero sí les puedo contar la mía. Como al año de ser salvo y de ya haber sido bautizado con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, yo empecé a sentirme estancado. Y en un lado era un conflicto, porque en un lado de la balanza aquella gratitud, solo el hecho de saber que Jesús me amaba y que todo lo que yo había oído acerca de Jesús es cierto, porque Jesús está vivo. ¿Cómo sé que está vivo? Me acababa de tocar, me acaba de dar una experiencia personal. Amén. Pero al año de mi experiencia inicial, yo me empecé a inquietar. Entonces tenía esta gratitud aquí de este lado de la balanza y del otro lado de la balanza una inquietud que me hacía pensar, tiene que haber algo más. No es que lo entienda todo, no es que lo sepa todo, Dios me libre, pero tiene que haber algo más. Me siento estacionado, me siento estancado, tengo que seguir adelante en mi jornada y no sé ni por dónde, no sé ni qué hacer, pero tiene que haber algo más en algún lado. Yo me sentía culpable porque el diablo me acusaba y me decía ingrato. Y no era eso, no era falta de gratitud, era una cosa que estaba despierta aquí adentro que clamaba por más. Amén. Bueno, ¿qué creen? Sigue siendo cierto. Dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Amén. Buscad y hallaréis. Y yo empecé a buscar algo más y Dios en su infinita misericordia movió las piezas que movió y me mostró el camino. Amén. Y encontré, por la gracia de Dios, a través de las personas que me instruyeron y me enseñaron, encontré que el tabernáculo mosaico es un mapa del camino por el que Dios quiere que caminemos para tener mayor estatura espiritual, más de Cristo en nosotros, maduro. Amén. Y mientras más de Cristo tenemos por dentro, más de su estatura moral se va a dejar ver en nosotros por fuera, y más nos va Él a transformar y a convertir y a conformar a su imagen, y más conocimiento vamos a tener de quién es Él, y más sabiduría. Amén. Y entonces vamos a estar más enamorados del Señor porque lo conocemos más, y Él nos librará de más cosas y nos dará nuevas victorias. ¿Sí? Amén. Entonces encontré que había un camino. Y encontré que la salvación y el bautismo con el Espíritu Santo me ponían apenas en el primer mueble. Me quedan 6. Amén. Y fui la persona más feliz del mundo. Porque si la salvación me hizo feliz y el Espíritu Santo me hizo feliz, saber que había toda una estatura que estaba esperando a que yo la recorriera y la caminara, eso me hizo requete feliz. ¿Y qué creen? Sigo feliz.
Amén. Alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa cuando llegue hasta aquí? ¿Va a dejar de ser feliz? No, voy a ser todavía más feliz. ¿Saben por qué? Porque cuando crecemos en el Hijo de Dios, entonces el Hijo de Dios nos introduce al Padre. Amén. Y el Padre, la estatura del Padre en la Biblia está tipificada por el templo de Salomón. Y en el templo de Salomón es lo mismo porque el Padre y el Hijo son uno. Pero es más de lo mismo porque Jesús dijo, mi Padre es mayor que yo. Y en el tabernáculo de Moisés había una fuente de bronce. En el templo de Salomón hay un mar de bronce que descansa sobre 12 bueyes. Amén. En el tabernáculo de Moisés hay un altar de bronce. En el templo de Salomón hay un altar, pero luego hay 10 fuentes y mesas donde sacrificaban los animales. En el tabernáculo de Moisés hay un candelero. Adivinen cuántos hay en el templo de Salomón. Ahora, todo esto está en su Biblia. La misma Biblia que yo tengo en mis manos es la Biblia que usted tiene en sus manos. Amén. En el templo de Salomón hay 10 candeleros. Sí, para un total de 70 luces. En el templo de Salomón hay 10 mesas con 12 panes cada uno para un total de 120 panes. Amén. Así es que esto nunca termina. Esto nunca termina. Gracias a Dios. Por si usted estaba haciendo planes para aburrirse, siento habérselos desbaratado. Sí, este es un camino vivo. Es emocionante. Estamos hablando de crecer en Cristo. ¿A qué horas vamos a gastarlo? ¿A qué horas vamos a agotarlo? ¿A qué horas vamos a agotar a Dios? ¿Se puede acabar Dios? ¿Podemos gastarlo? ¿Le podemos dar demasiada honra, demasiada alabanza, demasiadas oraciones? ¿Podemos levantar demasiado su nombre? ¿Podemos entender demasiado su palabra? No, siempre va a haber lugar para más, gracias a Dios. Es un camino vivo. Ahora, aquí en el Cantar de los Cantares van a encontrar la diferencia entre las doncellas o las vírgenes y esta señora que se llama la amada, aquí en el Cantar de los Cantares, que tiene un hambre insaciable porque, su salvación es su fundamento, pero ella sabe que puede llegar a conocer al Señor de una manera más alta, más profunda, más completa. Cuando dice atráeme, en pos de ti correremos, no está refiriéndose a ella y el resto de las doncellas de Jerusalén o las vírgenes, porque más adelante en el Cantar de los Cantares es obvio que a las vírgenes no les interesaba correr detrás del amado. Amén. Sus propios hermanos no tenían ningún interés en correr detrás del amado, por eso se enojaron con ella. Cuando empezaron a ver los cambios que buscar al Señor a ese nivel empezaron a operarse en su vida, se enojaron con ella. ¿Sí? Así es que si usted cree que le van a celebrar su amor intenso por el Señor Jesucristo, piense 2 veces. Es la verdad. Y yo me llevé sorpresas. Ahora ya no son sorpresas porque ya uno entiende un poco mejor las cosas, pero al principio yo me llevé unas sorpresas increíbles. Cuando yo le compartí estas cosas a mis compañeros de milicia, por uno que uno veía que se le iluminaba el mundo, amén, de gratitud por saber que había más de Dios para él, me encontraba yo con un montón de gente que qué bueno, está bien para ti. Uno cuando encuentra estas cosas piensa que todo el mundo va a brincar de alegría como uno ha brincado de alegría. Amén. Pero hay personas que honestamente no quieren ser sacadas de su trono de acomodamiento. ¿Sí? Pero cuando el Señor se hace real para nosotros, ¿quién necesita un trono de acomodamiento? Quítenmelo del camino porque es un estorbo. Amén. Entonces ella empieza diciendo, si él me besara con los besos de su boca, porque es obvio que ella ya ha sido besada un par de veces y ella ya ha experimentado lo que significa que la palabra de Dios arda y viva en su corazón y en su mente, y ella dice, eso está buenísimo, quiero más. Amén, quiero más. Y dice, porque mejores son tus amores que el vino. Ella no está menospreciando de ninguna manera sus experiencias básicas de salvación y bautismo con el Espíritu Santo, que es lo que representa o tipifica el vino. Lo que está diciendo es, wow, eso resulta ser al final el fundamento
de algo mayor, de algo más grande. Amén. Resulta que esto viene a ser el camino para algo más, ¿sí? Esto tiene un propósito. La salvación es nuestra meta cuando no somos salvos. Recibir el bautismo con el Espíritu Santo es nuestra meta cuando no lo tenemos. ¿Cómo sabemos si lo tenemos? Porque hablamos en lenguas. Si usted no habla en lenguas, usted necesita que oremos por usted para que reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Eso no me lo inventé yo. En el libro de los Hechos no hay una sola ocasión en la que quienes fueron bautizados con el Espíritu Santo no hablaron en otras lenguas y profetizaron. Lo primero que Dios toca es nuestra lengua cuando nos bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Hey, ahora no se me desmorone. Es que yo pensé que ya tenía el Espíritu Santo, pero ahora me doy cuenta que no. Pues ¡qué alegre! Quiere decir que puede recibirlo. Amén. Ok, bueno, pero si no lo tenemos, esa es nuestra meta. Pero si ya lo tenemos, resulta que esto es un medio para alcanzar una meta más alta. Más alta. Eso es lo que ella está deseando, buscando, anhelando. Amén. Hay un camino más alto. Hay un nivel de relación con el Señor más alto. Y ella, como ya lo gustó, cuando fue besada con los besos de su boca, pudo decir: mejores son tus amores que el vino. Ya descubrí que hay algo por encima de las experiencias básicas cristianas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al libro de Hebreos capítulo 5, miren lo que dice. Hebreos capítulo 5. Yo estoy feliz haciendo cantares porque definitivamente les puedo dar cosas que nunca antes hemos compartido cuando hemos abierto este libro. Y por el otro lado, tenemos mucha gente que se nos ha añadido recientemente, y con este estudio los ojos se les van a abrir, pero a todo color. Amén. Para ver el camino por el que estamos nosotros buscando caminar. ¿Sí? Lo que estamos enseñando aquí es un camino, no son solo un montón de cosas aisladas, es un camino, es un camino. Estamos poniendo herramientas en sus manos. Hebreos capítulo 5, vamos a ver. Verso 12, oigan esto. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros o capaces para enseñar, ¿verdad? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto o no tiene experiencia en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, si usted es un edificio en construcción y usted nunca sale de cimientos, usted va a hacer un montón de cimientos, pero no va a ser un edificio. Un edificio tiene que salir de cimientos tarde o temprano. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí Hebreos. Dice, bueno, ok, ya tiene sus cimientos, ¿qué está esperando para salir de cimientos? Amén. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué haremos? Dice, los vamos a ayudar a salir de cimientos. Amén. Estos son temas que hemos tocado en el pasado, es pura doctrina básica, ¿verdad? Hemos enseñado todo esto. En su momento, pues Dios nos permitirá regresar, ¿verdad? Por eso una vez, creo que no sé si fue miércoles que les dije, ¿cuántos tienen 10 años o menos de estar en la iglesia? Entonces varios levantaron la mano, ¿verdad? Les dije, bueno, de 10 años para abajo, ustedes son nuevos. Pues miren, solo váyanse a los archivos de todo lo que hemos enseñado. A lo mejor de aquí a que volvamos a alguna de esas lecciones van a pasar 40 años y el Señor se tarda porque es tanto lo que tenemos que enseñar, ¿verdad? Amén. Pero hemos enseñado todo esto, el arrepentimiento y la fe en Dios, la doctrina de bautismos,
¿verdad? Imposición de manos. Entendemos imposición de manos. Entendemos no imponer manos con ligereza. Amén. Entendemos la resurrección de los muertos, el juicio eterno, etcétera. Y eso siguen siendo cosas básicas. Siguen siendo cosas básicas, ¿sí? Pero dice, ya salgamos de cimientos, dejemos los rudimentos, porque hay todo un mundo esperando ser descubierto. Solo sigamos adelante y salgamos de cimientos, salgamos de cimientos. ¿Saben por qué el cristianismo está, y muchos ni cuenta se dan, pero está alejándose a pasos agigantados de Cristo, el centro, más y más? Porque jamás salieron de cimientos. Entonces resulta que años después siguen siendo débiles espirituales, bebés en Cristo, y ahorita la batalla espiritual está tan increíble que si uno no tiene suficiente estatura espiritual, uno no puede enfrentar las cosas con las que nos estamos enfrentando en estos días. Amén. Hay que crecer espiritualmente, ¿sí? Muy bien. Y miren, por ejemplo, 1 Corintios 3 del 9 al 15. 1 Corintios 3 del 9 al 15. 1 Corintios capítulo 3 del 9 al 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nuestro edificio va a ser pasado por fuego. Por supuesto, los cimientos no se pueden quemar con el fuego de Dios, porque nuestros cimientos vinieron de Dios. Los cimientos van a permanecer, pero si edificamos madera, heno y hojarasca, o sea, movidos por nuestro orgullo de revelación, de redención y de satisfacción, eso se va a quemar, pues. Si edificamos sabiduría, entendimiento y conocimiento, oro, plata y piedras preciosas, eso va a permanecer. Pero lo que estoy tratando de hacer es de ubicarlos. ¿Por qué la amada tiene este clamor, esta necesidad, este deseo insaciable por más? Yo me acuerdo en mi ignorancia también, cuando empecé a descubrir que podía yo tener más de Cristo, pues uno a esas alturas no sabe explicárselo a los demás. Y una vez a alguien le dije, es que yo quiero más de Cristo. Me acuerdo que me respondió, ¿cómo así más de Cristo? O sea, no lo tenés todo, te falta la pierna, te falta el brazo, te falta... Así me respondió. Yo dije, Dios mío. Amén. Cuando uno no está llamado, uno no entiende. A esta otra gente, rara y loca, que siempre quiere más. Amén. Que siempre quiere. Pues ya se arrepintió a este nivel, enséñenme a arrepentirme de una forma más profunda. Si da gracias a este nivel, enséñenme a dar gracias de una manera más completa. Amén. ¿Sí? Ok, ese es el clamor de ella. Por eso dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, ¿verdad? Lo demás lo haremos después. Pero los besos de su boca es esta verdad que cobra vida y viene y enciende un fuego en nosotros. Empieza a arder en nosotros y nos arma. La palabra armadura, la palabra arma es la misma palabra besos, neshek. Escuchen otra vez la convención de entrenamiento de septiembre, porque ahí les expliqué cómo la serpiente supo que el primer hombre y la primera mujer no se habían dejado besar con la palabra de Dios y no había un fuego en sus corazones. Lo supo cuando entrevistó a la mujer. Por las geniales respuestas que recibió de la mujer, supo que en ella no había un fuego ardiendo todavía por la verdad, ni siquiera la manejaba bien.
Amén. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Besó a la mujer con un fuego extraño y encendió un fuego extraño y produjo una armadura en la mujer y en el hombre. Nada más que esta armadura le ha servido a la raza humana para protegerse de Dios. Y hoy el ser humano vive a la defensiva, no sea que Dios lo toque, ¿verdad? Amén. Pero el Señor Jesucristo viene a besarnos con los besos de su boca. Y eso acaba con cualquier armadura que haya en nuestra carne que nos hizo vivir a la defensiva con Dios. Eso fue lo que pasó en el jardín del Edén. El hombre empezó a vivir a la defensiva. Empezó a buscar defenderse de Dios. Como que Dios los va a atacar o algo así. Dios es amor. Bueno, y si Dios atacara, yo feliz, soy el candidato número 1 para que me ataque con su amor, pues. Pero miren cómo la serpiente logró colarse, amén, y armar al hombre de la manera ilegítima. Los besos de su boca. Esa palabra es la que va a hacer la diferencia. Cuando el diablo vino a tentar al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo siempre respondió: escrito está. Amén. Él no estaba repitiendo teorías. Las teorías no tienen ningún poder para alejar al diablo. ¿Saben qué estaba haciendo él? Estaba sacando el fuego de amor. Él era la palabra de Dios, o sea, la palabra estaba viva en el Señor Jesucristo. Esa vida era lo que estaba saliendo de su boca, y por eso el diablo tuvo que retroceder. Amén. Esa palabra escrita en nuestro corazón, esa palabra avivada en nuestro corazón, ese es nuestro tesoro eterno. Esas son las glorias que les describí la semana pasada, de las que vamos a estar vestidos por fuera por toda la eternidad cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Amén. Es la palabra que está atesorada en nuestro corazón. Ese es nuestro tesoro eterno. Las teorías que tenemos acá, ese no es nuestro tesoro eterno. Todavía son semillas que no han germinado, pero nuestro tesoro eterno es la palabra que ha cobrado vida en nosotros. Esa es la que nos arma. Es con esa que nos podemos defender, ¿sí? Yo no puedo sacar teorías que ni entiendo para defenderme de las acusaciones y de las condenaciones y de los juicios con los que el diablo quiere acabar conmigo. Teorías que no entiendo no me van a servir para defenderme del enemigo. Pero la verdad que ya es mía, muy mía, porque está escrita en las tablas de mi corazón, porque la conozco no solo en teoría, sino por experiencia, porque es algo que está vivo en mi corazón. Con esa sí me puedo defender. Entiendo lo suficiente por experiencia, el poder y la veracidad de aquello. Entonces me puedo defender con eso. Amén. Amén. Entonces, nuevamente, sin repetir la convención de entrenamiento, pero hay un punto que nunca les dije en esa convención de entrenamiento. Entonces, vámonos al libro de Efesios. Vámonos al libro de Efesios. Ella ya fue besada con los besos de su boca lo suficiente como para decir: esto está buenísimo. ¿Dónde puedo yo tener más de esto? Ahora, eso es algo que no ocurre en el atrio, eso es algo que ocurre en el lugar santo. Porque aquí está la oración y aquí está la palabra. Es en el lugar santo que el Señor empieza a besarnos con los besos de su boca. Amén. Pero en Efesios capítulo 6, verso 11. Efesios 6, 11. Miren qué produce en nosotros el que Jesucristo nos bese con los besos de su boca. Ahora, si no pasamos suficiente tiempo en su presencia, orando y estudiando su palabra, ¿a qué horas le vamos a dar a él la oportunidad de besarnos con los besos de su boca? O sea, por supuesto que podemos irnos leyendo la Biblia en la camioneta, pero difícilmente, ahí sí solo por una obra sobrenatural, pero difícilmente vamos a estar lo suficientemente concentrados, amén, como para que cobre vida la palabra de Dios y Él nos bese con los besos de su boca, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces uno necesita buscar al Señor en lo secreto, en oración, en su palabra, en oración, en su palabra. Cuando al año de ser cristiano, yo tenía esa cosa de tiene que haber algo más en algún lado y no sé dónde. Una de las primeras instrucciones que yo recibí, una de las primeras preguntas que me hizo la doctora Esparza, me dijo: ¿cuánto tiempo oras?
unos 3 minutos. Me dijo, proponte la semana entrante orar 5 minutos diarios. Luego la semana siguiente proponte orar 10 minutos diarios. Luego la semana siguiente proponte orar 15. La siguiente 20. La siguiente 25. Y así sucesivamente. Y me cuentas. Bueno, mi esposa me conoce bien. Si un doctor me dice que tengo que cambiar dieta o tomar medicina, yo soy religioso para seguir órdenes. Y en esta ocasión la doctora Esparza me dio una instrucción. Amén. Así es que yo desempolvé mi cronómetro viejo y yo me tomaba el tiempo porque tenía un compromiso. 5 minutos. Y la semana siguiente 10. Ahora de 5 a 10 es el doble. Esa sí la sudé. O sea, en 5 minutos se me acababa el repertorio. Pues ¿qué hacía con los otros 5? Y aprende uno en el camino a dar gracias en vez de solo pedir. A incorporar uno un tiempo para hablar en otras lenguas. Amén. Bueno, llegó la semana de los 15, la semana de los 20 y la semana de los 25. Empecé yo, puse mi cronómetro. De repente algo pasó, se me abrió la puerta al lugar santo esa semana porque de repente yo jamás había llorado en mi cuarto de oración. Yo estaba tratando de hacerme el hábito de orar, así es que no estaba ni pensando llorar ni nada de eso. De repente empiezo a llorar y empiezo a sentir al Señor de una manera como nunca en mi vida lo había sentido. Y empieza en mi mente a cobrar vida un montón de palabras que yo ya había leído. Y empiezo a tener una experiencia por primera vez en mi vida a ese nivel. Cuando volteé a ver mi cronómetro, llevaba 1:15 orando y no quería pasar, no quería parar. Ese día se me abrió la puerta. Y cuando Dios me abrió la puerta de la oración, me empezó a abrir su palabra. En el proceso de orar, empezó a cobrar vida a un montón de cosas que yo tenía en mi mente. Amén. Y entonces Dios me empezó a besar con los besos de su boca. ¿Sí? Después, créanme, en ese entonces nuestra reunión de oración era los días miércoles. Orábamos 2 horas. Era una cosa espectacular esas reuniones de oración al nivel pues al que teníamos, ¿verdad? Por la gracia y misericordia de Dios, en comparación a lo que tenemos hoy, eso era parvulitos. Pero era una cosa espectacular nuestras reuniones de oración. Y miren, era tal el gozo y el enamoramiento que yo de las reuniones llevábamos 2 horas de estar orando en la iglesia. Yo le daba jalón a los que le tenía que dar jalón, llegaba finalmente a mi casa, saludaba a mis papás, me iba a encerrar a mi cuarto y decía, ahora voy a orar para mí, ahora es mi tiempo. Una cosa insaciable, una cosa maravillosa, es allí donde se nos empieza a abrir la palabra de Dios a otro nivel. Amén, ¿lo están viendo? Y cosas que me enseñaban mis pastores, que me predicaban, que yo leía en la Biblia, que leía en otros libros cristianos. De repente, orando, pum, y pum, y pum, se me empezaba a abrir el entendimiento. ¿Sí? Bueno, esta palabra que ha sido avivada es nuestra armadura. Es nuestra armadura. Yo empecé a tener esas experiencias. El Señor me salvó en 1981. Así es que esto empezó en 1982 y estamos en el 2016. Quiere decir que ya pasaron 34 años. O sea, algo tengo que haber descubierto que aquí sigo. 34 años después. ¿Lo ven? No me estoy poniendo de ejemplo en el mal sentido, pero quiero decirles, o sea, si algo funciona, esto funciona. Créanme que funciona. Créanme que funciona. Ok, entonces en Efesios 6, verso 11 dice, Efesios capítulo 6, verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. La palabra armadura en hebreo es la mismísima palabra para besos. ¿Sí? Ármense con esa palabra ardiente que ha cobrado vida en sus corazones. Esa es su armadura. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice? ¿Para qué necesitamos nosotros ser besados con los besos de su boca? Estar firmes.
para que podáis estar firmes. Estar firmes significa mantenerse en su lugar. Significa mantenerse intacto. No importa cuán fuerte sople el viento, no importa cuán recias sean las voces, no importa cuánto movimiento produzca el terremoto, uno está en su lugar. Mantenerse en su lugar, mantenerse intacto. Oigan lo que significa: sostener la autoridad o la fuerza de algo. Si antes de los vendavales el Señor era justo, durante el vendaval el Señor va a seguir siendo justo. Si antes del vendaval uno amaba al Señor con todo su corazón y uno estaba agradecido y confiado en el Señor, mientras uno está a media tormenta, uno sigue amando al Señor y uno sigue confiando en el Señor y sigue uno esperando en el Señor. Nada de que, Señor, ayer era re alegre porque todo estaba re bonito, ahí sí te amaba, pero ahora ya no te amo, Señor, ahora ya no te voy a hablar, me voy a pelear contigo porque no me gusta lo que me está pasando. Esas son las vírgenes que nunca corrieron en pos del Señor. Amén. Y lamentable decirlo, pero es una realidad. Ahí podemos ubicar al 98% de todos los cristianos del mundo. No estoy exagerando. ¿O no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Ajá, cabal. Pero estar firmes significa sostener la autoridad o la fuerza de algo. Significa mantenerse ileso. Ileso. ¿Sí? Mantenerse ileso. Eso significa estar firme. En las Biblias hebreas usan una palabra kun, que significa mantenerse estable, mantenerse en pie. Eso significa. No importa qué, no importa las circunstancias, no importa la situación. No importa las elecciones que otros a nuestro alrededor estén haciendo. Si ellos decidieron pegar de gritos y salir corriendo, esa es elección de ellos. Yo no tengo por qué pegar de gritos y salir corriendo. Yo permanezco inmóvil, intacto, firme en mi lugar. Sigo levantando la verdad que he creído siempre. ¿Saben por qué? Porque no son cosas teóricas. Yo no simpatizo con una causa únicamente. He sido besado con los besos de su boca. Amén. En otras palabras, es una realidad vivencial. Amén. Eso es lo que nos hace mantenernos firmes. Ok. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya ven por qué necesitamos ser besados con los besos de su boca. Aquí lo dice a todo color. O estamos armados o nos tragan vivos o medio muertos probablemente. Por tanto, tomad todos los besos de su boca, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa otra, bueno, resistir. ¿Saben qué significa resistir? Significa oponerse, significa ponerse en contra. ¿Sí? Usted toda la vida soñó con estar en contra con los que están en contra. Bueno, esta es su oportunidad de oro. Viva en contra del diablo y sus mentiras y sus engaños. Amén. Ponerse en contra, oponerse. En las Biblias hebreas la palabra que utilizan significa colocarse, estacionarse. ¿Quieres ser terco? Séalo para lo bueno. Significa asumir una postura, una posición. Eso significa resistir. Amén. Y el diablo va a tratar por
todas las vías de convencernos, de ponernos tropiezo, de acusarnos, va a tratar de hacer lo que sea. Pero si nosotros estamos armados con los besos de su boca, nosotros hemos asumido una postura y de allí no nos mueven. Amén. Bueno, usted siempre quiso ser necio. Esta es su oportunidad de oro para hacerlo de manera legítima. Amén. Entonces, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ya pasó la tormenta y usted sigue parado en el mismo sitio. Amén. Estad pues firmes. Ok. Espérenme, ya nunca les dije, de las Biblias hebreas la palabra resistir que utiliza la Halkinson Ginsburg se traduce colocarse, estacionarse, asumir una postura. Estacionarse. Eso significa resistir, estacionarse. Hay gente que se estaciona, pero hay unos animalitos por ahí que saben estacionarse y cuando no quieren caminar, no caminan. Bueno, pues séalo para Jesús en el sentido correcto. Amén. Efesios 6:14. Estad pues firmes. Otro firmes, en griego es la misma palabra, pero las Biblias hebreas usan todavía otra palabra. Significa mantener la posición. Significa no ceder terreno. Solo la palabra que ha sido avivada en nuestro corazón, la palabra con la que hemos sido besados de manera particular, nos va a ayudar a permanecer en la misma posición, a estacionarnos, a ser tercos para el Señor Jesucristo, a asumir una postura, a levantar la verdad. ¿Hay avientos o no hay avientos? Las teorías no logran algo así, pues. Las teorías no logran eso, pero la palabra que ha sido avivada en nosotros es la que hace esas cosas. Amén. Esta palabra firme es esta del verso 14, no ceder terreno. No ceder terreno. Es algo así como, ¿se acuerdan el ejemplo de Jacob? Cuando la última vez, cuando a Jacob recuperó su primogenitura, él no se la robó a Esaú. Dios jamás en su plan maestro decidió que Esaú fuera el primogénito. Lea su Biblia. Amén. La primogenitura toda la vida fue para Jacob. Esaú fue el que nació primero y Dios lo permitió para hacerle a Jacob más difícil el camino. Alguien diría, pero yo creí que Dios nos facilitaba el camino. Si el camino fuera fácil, ¿cuánto valor tendría para nosotros? Dios provocó esa situación y permitió que Esaú saliera primero. Pero la primogenitura siempre era para Jacob. La mamá lo sabía, no le dijo el Señor. Ella fue a consultar a Dios cuando supo que tenía gemelos y ya se estaban peleando entre el vientre. Y ella fue a consultar, lea su Biblia, ella fue a consultar a Dios. Y el Señor le dijo, el mayor va a servir al menor. La primogenitura es para el que nazca de segundo, pero el mayor se le va a adelantar. Así es que el segundo, si de veras quiere la primogenitura, va a tener que pelear por ella. Va a tener que luchar por ella, va a tener que esforzarse. ¿Quieren la primogenitura? La esposa de Cristo y los 144,000 fueron redimidos como primicias de entre los hombres. ¿Quieren la primogenitura? Tienen que esforzarse. Amén. Tienen que pelear por ella, tienen que demostrar que de veras la quieren y no que la van a estar vendiendo por un plato de sopa. Amén. ¡Hey! ¿A cuánta gente el Señor les ha ofrecido el privilegio de formar parte de los primogénitos y venden por un plato de sopa la primogenitura? Amén. Hey, es que no sé quién me ofendió el otro día porque no me saludó. Bueno, si eso es lo que vale la palabra de Dios y la primogenitura, yo no sé, pues. Amén.
¿Verdad que siendo gráficos sí entendemos? Amén. Así es que Jacob, cuando Esaú vio lo que Jacob hizo y que él perdió definitivamente cualquier oportunidad, dijo: a este lo mato. Entonces la mamá, que era la espiritual, le dijo: te vas a la casa del tío Labán a Mesopotamia y ahí buscas esposa y ahí te instalas y ahí ves qué haces. Y él se fue con su bordón, es lo único que llevó consigo, su báculo. Amén. Y él partió las aguas del río Jordán con su báculo, porque dice: con este báculo cruza el Jordán, dice. Amén. Así es que él llegó a la casa del tío Labán y se recuerdan que se enamoró de Raquel y trabajó 7 años por Raquel y le dieron a Lea. Pues seguía enamorado de Raquel, así es que trabajó otros 7 años por Raquel y ahora sí le dieron a Raquel. Y después trabajó otros 7 años para hacerse de ganado propio y de bienes propios. Así es que ya van 21 años. Cuando Dios le dijo: ahora quiero que regreses a la tierra prometida. Esa tierra que Dios escogió para poner en ella su nombre. ¿Cuál es la herencia de los primogénitos sino su nombre? Amén. Entonces él empacó sus cosas, empacó a sus hijos y a sus esposas, empacó todo y se vinieron de regreso a la tierra de Canaán. Amén. Y ya llegando medio cerca, vinieron y le avisaron y le dijeron: tu hermano Esaú viene a encontrarte con 400 hombres armados. Pues el tiempo no tenía por qué cambiarle a Esaú su opinión de Jacob, ¿verdad? Pero miren, pasó algo tremendo esa noche, porque Jacob partió en dos, dividió en dos a su familia y sus bienes y dijo: pues si le caen a este campamento, pues por lo menos tengo el otro, ¿verdad? Él tenía temor. Y cuando organizó en 2 campamentos todo su haber y a toda su familia, les dijo: con permiso, ahorita vengo. Y aparece el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová y Jehová de los ejércitos, no son otro más que el Señor Jesucristo en persona. Alguien dirá: pero si no había nacido. Pues lo único que no tenía era un cuerpo humano, todo lo demás ya estaba. Amén. Ok. Así es que él aparecía en forma angelical. Muchas veces aparece clarito ahí en el Antiguo Testamento, involucrándose con su pueblo, ¿verdad? Pero miren, a ver, tú vas a ser, ¿quién quieres ser tú? ¿El Señor Jesucristo o Jacob? Él quiere ser Jacob. Entonces yo voy a jugar el papel del Señor Jesucristo. Amén. Y ahí dice que luchó con Dios toda la noche. ¿Y por qué tenía que luchar con Dios? ¿O porque Dios se puso a luchar con él? Si fue Dios el que le dijo que regresara a Mesopotamia, ¿verdad? Luchó, forcejeó. Ahora, ¿por qué tenía que forcejear con Dios? Porque Dios estaba haciendo algo con él. Dios estaba evitando algo. Dios estaba estorbando algo. Dios estaba creando una situación e interponiéndose entre Jacob y algo. Amén. ¿Saben por qué Dios forcejeó con Jacob? Porque estaba probando cuán profundo era su deseo por la primogenitura, por la tierra de Canaán, por las promesas, por la herencia, por el nombre. Amén. Por el nombre que le había sido prometido. Amén, como primicia. Por eso, Jacob no solo forcejeó pidiendo un cambio de naturaleza, de paso lo pidió y lo obtuvo. Pero ahí dice que él luchó con Dios. Quiere decir que Dios le salió al encuentro y Dios estaba oponiéndosele, Dios estaba interponiéndose, Dios estaba probando a Jacob para ver si Jacob iba a estar dispuesto a permanecer en la misma postura, a permanecer inmóvil, a seguir levantando la verdad en la que había creído. Él estaba probando a Jacob para ver cuán profundo era su deseo por obtener lo que se le había prometido. Amén. Es obvio que Jacob había sido besado con los besos de su boca, porque si él no hubiera
tenido esta armadura, si él no hubiera tenido la palabra viva ardiendo en su corazón, él allí hubiera tirado la toalla y hubiera dicho: no, no vale la pena, esto está demasiado complicado. Si así es heredar la tierra prometida, no me interesa, gracias, está muy difícil. Pero él estaba determinado a permanecer, a mantener la posición, a no ceder terreno, a mantenerse en pie. Él estaba determinado a mantenerse intacto, firme, a mantenerse ileso, inmóvil. Y al final le dice el ángel: ya va a salir el sol, déjame ir. Amén. Por eso las noches espirituales son tan poderosas. ¿Sí? Esta batalla se pelea solo de noche. Amén. Y le dijo: ya va a salir el sol, déjame ir. Y entonces el ángel le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama? Sí, Jacob. Le dijo: ya no se va a llamar tu nombre más Jacob, sino Israel. ¿Qué significa Israel? Israel significa un príncipe que prevalece sobre Dios. Y dice: porque luchaste con Dios y con los hombres y prevaleciste. Prevaleció. Por supuesto, el Señor Jesucristo luchó con Jacob al nivel de Jacob. Y así es. O sea, ni modo que él no vino en toda su gloria a Cabod. O sea, le hubiera hecho así a Jacob y lo convierte en chayes, ¿verdad? Él forcejeó con Jacob a nivel de Jacob. Pero dice: miren el testimonio que dio Dios. Forcejeé contigo y tú prevaleciste. En otras palabras, su buena necedad, su buena terquedad, él dijo y lo dejó allí demostrado: yo quiero la tierra, yo quiero las promesas, yo quiero las bendiciones de la primogenitura, yo quiero el nombre que Dios haya puesto en esta tierra. Yo lo quiero. Amén. Pero si Jacob no hubiera tenido la palabra viva, ahora miren, ¿dónde obtuvo Jacob la palabra viva en su corazón? Eran dos hermanos, Jacob y Esaú, los dos del mismo padre y de la misma madre. ¿Pero a qué se dedicaba Esaú? A la cacería. Quiere decir que se mantenía ¿dónde? Todo el tiempo. Allá afuera, en el campo, persiguiendo tacuacines. Ahí se mantenía. Ahora, ¿dónde se mantenía Jacob? En la tienda de su madre. Y si leen su Biblia, eran las mamás las que instruían en los caminos de Dios a los hijos. Por eso ellos permanecían en la tienda de sus madres. Amén. Entre paréntesis, por eso de que las mujeres no pueden enseñar eso. Los hijos se educaban en los caminos de Dios en la tienda de la madre. Amén. La madre representa al Espíritu Santo. Amén. Entonces lo ven. Solo alguien que ha sido besado con los besos de su boca puede prevalecer como prevaleció Jacob. Mantenerse en la misma posición, en la misma postura como prevaleció Jacob. La amada en Cantar de los Cantares, en el verso 2, ella ya fue besada, ya ha tenido suficientes experiencias como para decir: esto es lo mejor que puede pasarle a un ser humano. Más allá, o edificando por encima de la experiencia de la salvación y del Espíritu Santo, que es el vino. Amén. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es entrar al lugar santo. Ahí van a encontrar que ya está en la cámara del rey, ¿verdad? Entrar al lugar santo, tener una relación, aprender a tener una relación personal de amor con el Señor Jesucristo. Amén. Aprender a buscarlo en oración y aprender a buscarlo en su palabra y empezar a experimentar cómo la palabra se nos abre y enciende un fuego en nuestro corazón y se convierte en una armadura defensiva y ofensiva. Y cuando empiezan a soplar los vientos y vienen los terremotos y los problemas y todos los malos ejemplos, los malos testimonios: ¿y tú por qué ya no vas a la iglesia? Es que no sé quién me dio un mal testimonio, y entonces si así son todos los cristianos, yo ya no tengo por qué seguir yendo a ninguna iglesia. Ahí no hemos sido besados, pero con nada. Pero cuando hemos sido besados con los besos de su boca, miren,
O sea, ¿qué importa las elecciones que estén haciendo los demás? Amén. Hay algo que arde aquí adentro, hay algo que nos hace permanecer firmes, hay algo que nos hace estar firmes, resistir, permanecer estacionados en el mismo sitio, en la misma postura, con la misma determinación. Amén. Y nosotros seguimos adelante haciendo progreso espiritual, ¿sí? Así empezó ella su jornada, para que vean. Amén. Bueno, se nos fue el tiempo. Así es que la otra semana tendremos que seguir, ¿verdad? Estamos viéndolo, estamos aprendiendo, ¿sí? Oigan o regresen y vean u oigan la convención de entrenamiento de septiembre. Amén, ahí está todo grabado y así complementan esto que les estoy dando. Pero esto de estar firmes de eso ni lo toqué para la convención de entrenamiento porque no daba tiempo, ¿sí? Amén. Ahora, ¿cuántos van a decirle al Señor, Señor, bésame a mí con los besos de tu boca? Bésame a mí con los besos de tu boca. Las teorías no van a ser lo suficientemente poderosas para sostenernos en estos dorados últimos tiempos en los que estamos. Las teorías no van a sostener a nadie. De hecho, a mí me hace temblar las palabras de Pablo en que segunda de Tesalonicenses, a lo mejor primera, creo que segunda, que dice, miren, no se engañen, el Señor Jesucristo en su segunda venida no va a venir sin que antes aparezca el anticristo y sin que antes venga la apostasía. La apostasía a mí me hace temblar, porque una persona que nunca ha conocido, que nunca ha experimentado, no puede apostatar de nada. Pero quienes apostatan son aquellos que un día abrazaron, aceptaron, entendieron, caminaron y experimentaron un camino. Y al rato están dándole la espalda y están caminando en la dirección contraria. Si ustedes creen que Cristo viene pronto, yo creo que Cristo viene pronto, lo que significa que si no ya estamos adentro, ya estamos por entrar a la edad de la iglesia apóstata. Amén. Entonces, hoy más que nunca necesitamos ser besados con los besos de su boca, ¿sí? Amén. Bueno, si aprendimos algo, vamos a darle a Dios toda la gloria, le vamos a dar gracias.